Buenas, hoy os traigo una receta sencillita, un tipo de gazpacho llamado capón de galera, que era el más conocido en el siglo XVIII. Ya vimos sus antecedentes con la sala catavia, de época romana, que os dejo por aquí, y el mundo romano en general está muy presente en esta receta, por eso se les pone como originarios del gazpacho, aunque no tuviese los ingredientes ni el nombre. En esta receta, en cambio, sí se nos da el nombre de gazpacho. Nos aparece en el libro de El arte de la repostería de Juan de la Mata de 1747, y no solo como un tipo de gazpacho, sino el gazpacho más común de aquella época, que diste mucho de lo que entendemos hoy por gazpacho. Pero en verdad esto es un término amplio, en el que entran muchas recetas con unas características en común que también les encontramos en esta receta. Vamos a comenzar por el nombre, que no le falta historia. Capón de galera. Aquí tenemos una verdad y una mentira. Lo de la galera se cree que sí es cierto, ya que esta receta debía ser habitual en los barcos, y los ingredientes parecen cuadrar, aunque para el siglo XVIII con Juan de la Mata ya era una receta para cualquiera, no solo de barcos. El capón, en cambio, es la mentira, ya que se cree que lo decían a modo de broma, incluso algunos defienden que venga de la caponata italiana. Recordemos que el capón es un pollo castrado para que cuando crezca se haga más grande y con una carne más delicada. Los barcos solían llevar animales vivos como gallinas para suministrar huevos y carne fresca, por lo que no es una locura, pero comérselo no debía ser lo más habitual, y menos un capón. Debido a que este era un animal un tanto exquisito, vendría a significar algo así como una exquisitez para los marineros. La receta desde luego traspasó el mundo marítimo y se convirtió en una receta popular. Como dice Juan de la Mata, el gazpacho más común. Pero, ¿qué es un gazpacho exactamente? Pues la cantidad de tipos distintos de recetas que se engloban aquí nos deja ver que es un término muy amplio, que por norma general engloba a recetas humildes y sencillas, donde los ingredientes se mezclan muy finamente picados, incluso triturados. Ya el nombre en sí es complejo, ya que no se sabe muy bien si tiene un origen árabe o romano. Las primeras referencias que he encontrado son del siglo XVI y se usa para hablar de platos humildes de campesinos. Por ejemplo, en 1611, Sebastián Covarrubias decía lo siguiente: esta es comida de segadores y de gente grosera. Ellos le debieron de poner el nombre como se les antojó. La cosa es que si nos basamos en el andaluz, que es el más conocido actualmente, y otros del mismo estilo, estos usan una base de ingredientes que ya la encontramos aquí y que proviene del mundo romano, como ahora veremos. Así que vamos a ver los ingredientes y os voy comentando. Lo primero que vamos a necesitar es pan. En algunas recetas veréis que hablan de bizcocho. Esto es porque originalmente se hacía en los barcos y ahí no se comía pan, sino que se comía bizcocho en el sentido original de la palabra, que significa dos veces cocido, haciendo referencia a las galletas marineras que llevan una doble cocción y no se deja que crezcan mucho para no generar miga. De este modo se conseguía un pan o una galleta lo más seco posible para aguantar largos viajes pese a la humedad del mar. Juan de la Mata, como ya no está en un barco, nos habla directamente de una libreta de pan, que es un tipo de pan que pesa una libra, o sea, sé más o menos medio kilo, y le quitaba la miga, para simular lo máximo este bizcocho marinero. Yo usé 110 gramos de pan seco. Esto no es una libreta y no tenía mucha miga, además estaba dura, así que lo dejé así. Las galletas marineras eran unas auténticas piedras, para que de este modo se pudiesen conservar, por lo que lo normal, al igual que hacemos con las galletas ahora mismo, era remojarlas para ablandarlas. De ahí que no nos extrañe que en esta receta necesite también agua para ablandarlo. La cantidad de agua va a ser a ojo y dependiendo de lo espeso que lo queramos. El siguiente ingrediente es el vinagre, y con esto ya tenemos lo que sería una posca romana, como ahora veremos. Continuamos con el ajo. También es un ingrediente usado en las recetas romanas. Junto al pan es lo único de lo que nos dan cantidades. 2 ajos para una libreta de pan. Como solo hemos usado 110 gramos de pan, pues vamos a usar más o menos un ajo pequeño o incluso si queréis menos. Continuamos con un poco de azúcar y un poco de sal. Una media cucharadita de cada uno. Ya sabéis que antes le ponían azúcar a todo, así que no os extrañe. El último ingrediente es el más importante y el que más nos va a sorprender. Son raspas de anchoas, y con ellos podemos ver la humildad de este plato. Era habitual en los barcos llevar pescados secos o en salazón. Uno típico eran las propias anchoas,
que se las comerían y luego aprovechaban las raspas para dar sabor a otros platos como este. Nos puede parecer un tanto desagradable por la textura que dejará si lo trituramos, pero la raspa de la anchoa es bastante tierna y no debería dejar una textura muy desagradable. Yo de todas maneras lo voy a sustituir por algunas anchoas de verdad, como si fuésemos ricos. Usé en total 1,5 de estas así pequeñas, pero ir probando hasta llegar al sabor que más os gusta a vosotros. Estos son nuestros ingredientes, pero Juan de la Mata nos habla de una versión alternativa y más humilde, que se hace simplemente con limones, y supongo que con el pan. Pero la verdad es que no da demasiados datos para recrearla aquí de una manera fiel, por lo que simplemente os la dejo escrita ahí abajo por si tenéis curiosidad. Lo que es interesante de esta otra versión es el uso del limón, que si tenemos en cuenta que es una receta para marineros o incluso para presos marítimos, el limón era un ingrediente vital contra el escorbuto, lo que lo hace una receta muy interesante. La receta en sí es muy sencilla. Tostamos las rebanadas de pan y lo ponemos a remojo en el agua. Yo usé la necesaria para cubrir todo el pan. Si en este punto añadiésemos el vinagre, sería la famosa posca romana que os comentaba. La posca era agua con vinagre que se bebía en la antigua Roma y que usaban en multitud de recetas para ablandar el pan duro. Podían comérselo así directamente o añadirle más ingredientes como vimos en la sala Catavia. De ahí que se considere el precursor de esta receta y del gazpacho andaluz, ya que su estructura es similar. Pero el vinagre mejor nos esperamos un poquito y lo añadimos más tarde para calcular bien lo que necesita. Mientras en un mortero ponemos el ajo con un poco de sal y lo majamos. Le añadimos un poco de aceite y si continuamos majando veremos que empieza a emulsionar, ya que lo que estamos haciendo es un alioli. Podemos darle un poco de consistencia de este modo, aunque Juan de la Mata no nos especifica esto para nada. Le añadimos después el pan y seguimos majando. Pese a que yo usé un mortero bastante grande, no me iba a entrar ni de blastes, así que usé las tecnologías actuales poniéndolo directamente en una batidora. Ponemos todo el pan, le añadimos un buen chorro de aceite, un chorrito de vinagre y vamos corrigiendo, media cucharadita de sal, media cucharadita de azúcar y por último las anchoas, que yo como os dije le puse 1,5. Pero ir probando poco a poco como hice yo y si os gusta un poco más intenso pues le echáis algo más. Yo posiblemente le podría haber puesto para mi gusto alguna más. Lo trituramos todo, lo único que al usar la máquina eléctrica y no la mano quedó todo muy fino. Pero la verdad es que la propia receta especifica que debe de quedar muy fino. Si lo queremos más tosco, pues lo hacemos a mano y no le damos tanta caña. El espesor va a depender de cuánta agua usemos. Yo simplemente usé la del remojo, incluso le quité un poquito y quedó de esta manera, más similar a una sopa. Por último, lo emplatamos y aunque no especifica nada, yo lo voy a decorar un poquito con unos trocitos de anchoas y un poquito de limón, en honor a esa segunda versión que nos recuerda la importancia de comer limón en el mar. Para terminar, un chorrito de aceite y a probar. Vamos allá. Entiendo que quizás no llame mucho la atención esta receta por su simplicidad, ya que es sencilla y un poco rara, pero he de decir que me ha gustado bastante. El ajo y el pan tostado le da un saborazo que me recuerda a esas clásicas tostas con ajo frotado. Y la anchoa no destaca mucho, pero da potencia de sabor. El aceite en cambio nos da textura, y junto al vinagre y al azúcar, que apenas destacan, nos da más complejidad de sabor en una receta tan sencilla como esta. Lo de ponerle los trocitos de anchoas creo que es totalmente un acierto, ya que de vez en cuando tenemos esa potencia de sabor que le va muy bien, y rompe la monotonía de la propia receta. También probé ese cacho de limón así un poco mojado en el mejunje, y la verdad es que le queda bastante bien el sabor. Combina bien con el pan y el ajo. No me lo esperaba para nada, pero funciona bastante bien. No os voy a engañar, se trata de una receta humilde sin mucha profundidad, pero para lo sencilla que es, me ha sorprendido mucho para bien. Entiendo que fuese el gazpacho más popular del siglo XVIII. La cosa es que Juan de la Mata le da un giro a esta receta y dice que lo podemos acompañar con ingredientes de la ensalada real que nos da en unas páginas antes, y la cual lleva un poco de todo. Lleva lechuga, escarola, granada, apio, cebolla, alcaparras y un largo etcétera.
por lo que si os apetece lo podéis combinar con eso. Esto no lo he traído, ya que lleva muchas cosas y prefiero dejarlo para otro día que le dediquemos su tiempo debido. Y con esto me despido. Hasta la próxima.